Relatos secretos inexplicables. Todos hemos estado allí, buscando conexión en la oscuridad digital, deslizando el dedo por nombres e imágenes, esperando un chispazo. Pero a veces, lo que encontramos no es compañía, es una puerta que abrimos de par en par, invitando a una amenaza silenciosa y paciente a entrar en la comodidad de nuestro hogar. Esta es la historia de un hombre que, buscando un romance navideño, se encontró con el depredador más antiguo de todos, el que se esconde a plena vista. Tras el final de una relación de 2 años, la vida vuelve a la casilla de salida, a la soledad, a la rutina de un contador con un buen sueldo, pero una existencia tediosamente aburrida. Había creído que el silencio y la privacidad serían un alivio, pero después del primer mes, esa novedad se había desvanecido, y así, volvía al pantano. Tinder. Había emparejado con una chica llamada Traki hace unos meses. Le dio su Snapchat, pero la interacción se agotó rápidamente. Era el ciclo habitual, un seguimiento silencioso, un recordatorio constante de lo inmaduro que puede ser este mundo de las citas online. Entonces, ocurrió el pequeño milagro de la temporada. A finales de diciembre, después de semanas de silencio, Traki comentó la historia y empezaron a hablar. De repente, había un propósito: salir a hacer algunas actividades navideñas. Él sugirió lo típico: patinaje sobre hielo, ver las decoraciones del pueblo. Pero ella tenía una idea mucho más íntima. Le propuso decorar su árbol. El único problema era que su árbol, aunque era muy grande, estaba guardado en el ático, una tarea que requería 2 personas para ser bajado. La excusa perfecta: el plan estaba trazado. Traki llegaría alrededor de las 9 de la noche. La preparación fue un acto de nerviosismo, una carrera contra el tiempo para ocultar las huellas de su soledad. Comprar el vino, limpiar a toda prisa. La casa debe parecer acogedora, no desesperada. El tiempo pasaba, y con él, el miedo a que no llegara. Empezó a creer que lo había dejado plantado, pero a las 9:30 de la noche, llegó el mensaje. Traki estaba afuera. La primera impresión fue física, era notablemente alta. La segunda, un asalto a los sentidos, un olor a perfume perfecto que la inundaba. Entraron y se sentaron. Y se sentó cerca, demasiado cerca, sus piernas casi tocándose. Fue en esa cercanía donde la incomodidad se instaló. Bajo ese olor dominante a perfume, que parecía ser de baja calidad, algo más se abría paso. Un ligero, casi imperceptible, rastro de olor corporal. El desinterés fue total. ¿Alguna vez has conocido a alguien que has estado mensajeando y te das cuenta de que no se parece en nada a la persona que imaginaste? Algo andaba mal con ella, parecía carecer de ciertas habilidades sociales. Y entonces, el vino tinto sobre el sofá azul claro, un derrame enorme. Quiso gritar, pero mantuvo la compostura. Corrió a la cocina a buscar papel húmedo y una esponja. La mancha no solo estaba en el cojín, sino en el ambiente. Para romper esa tensión, sugirió la tarea original: hora de subir al ático. Subió y, una por una, comenzó a pasarle las partes. La última pieza era la más pesada, la que no podría manejar solo en la escalera. Ella la recogió con una facilidad pasmosa. Tuvo que recordar, otra vez, su tamaño y su fuerza. El vino facilita cualquier situación. Se sirvieron más copas. Él se relajó un poco más. El siguiente paso eran los adornos, guardados en el espacio de acceso bajo la casa. Adornos de su infancia, cajas y cajas de decoración. Fue en ese momento, arrastrando la primera caja, cuando sintió el mareo. El vino parecía haberle subido demasiado rápido, algo inusual para su baja tolerancia. El vino estaba adulterado, se había escabullido. La sensación inicial fue de rechazo personal, pensando que lo había encontrado feo o raro, pero la verdad era más oscura. Se desplomó en el sofá, su conciencia se desvaneció lentamente hasta que todo se volvió negro, oscuridad total, el cuerpo paralizado, los sonidos eran distorsionados, la mente aún luchando por despertar. La debilidad era extrema, el brillo de la pantalla, un escalofrío helado, la silueta alta. No gritó, solo la oscuridad. Estaba allí, Traki, de pie, no se movía, solo miraba. Él se sintió encerrado en el sofá, por el miedo puro, o por lo que ella le había drogado, debilidad, indefensión. Ella se volvió y corrió. Pasos fuertes, molestos, que resonaban por la casa. El portazo sonaba distorsionado en esos minutos posteriores. Traki se había ido, bloqueado, borrada. ¿Cómo había llegado? Nunca lo supo. Comenzó la inspección de la casa. Un robo, pero los artículos faltantes eran extraños. No fue un robo al uso, era una lista de la compra de un adicto. Todas las píldoras, todo lo que pudiera drogar o ayudar. Se había tomado su tiempo para recorrer toda la casa mientras él estaba inconsciente. Los oficiales llegaron. Se dio el nombre que ella había proporcionado, Traki Gibson, sin número, sin más datos. Los agentes, a la 1 de la mañana, tocaron la puerta de su vecino. La vecindad no sabía nada. Traki se había evaporado sin dejar rastro. Su comportamiento había sido extraño desde el principio. La verdad, ahora,
era dolorosamente clara. Ella era mayor de lo que decía, posiblemente, sin hogar, definitivamente, una adicta grave. El perfume era un intento desesperado por ocultar el olor corporal. El vino fue la trampa, lo drogó mientras él estaba en el ático. Y lo más perturbador, la imagen final, su figura alta y silenciosa, observándolo despertar, débil e indefenso en su propio sofá. Esa noche, él había invitado a una desconocida. Ella no se llevó dinero, ni joyas, se llevó la paz, la seguridad y la fe en los demás. La temporada navideña es para la esperanza, pero para él, el recuerdo de ese rostro, y de esa silueta en la oscuridad, fue suficiente para dejar el árbol sin decorar, porque la soledad, aunque dolorosa, nunca es tan peligrosa como la oscuridad a la que, por desesperación, decidimos invitar. Y lo que más le aterra, es que Tracy Gibson desapareció, y podría volver a aparecer en cualquier momento, con un nombre diferente y una botella de vino.